La mañana de mi audiencia de divorcio, mi esposo entró al tribunal con una sonrisa llena de confianza, como si ya supiera cuál sería el resultado. Al pasar junto a mí, se inclinó y susurró: «Cuando todo esto termine, te irás sin absolutamente nada». La mujer que lo acompañaba soltó una pequeña risa y añadió: «Nunca mereció ni un solo centavo». No respondí, ni siquiera levanté la mirada. Simplemente abrí mi maletín, saqué un sobre perfectamente sellado y se lo entregué a mi abogada. «Entrégueselo al juez cuando crea que es el momento indicado», le dije en voz baja. Unos minutos después, el juez abrió el sobre y comenzó a leer su contenido. Apenas terminó las primeras páginas, levantó la vista, hizo una breve pausa y dijo unas palabras que cambiaron por completo el rumbo del caso. «Esto cambia las cosas. Me llamo Rachel Carter. Tengo 38 años. Si alguien me hubiera dicho esas mismas palabras 5 años antes, probablemente me habría derrumbado. Pero aquella mañana ya no podían lastimarme, porque yo conocía una verdad que mi esposo todavía ignoraba. Para entender cómo llegamos hasta ese momento, tenemos que regresar 15 años atrás. Conocí a Ethan cuando ambos teníamos apenas 23 años. Él estaba lleno de sueños y grandes proyectos, aunque su cuenta bancaria dijera todo lo contrario. Yo tenía un trabajo estable como contadora, un pequeño apartamento y suficiente optimismo para creer en los dos. Su mayor sueño era crear una empresa de software desde cero. Todos le repetían que era una idea demasiado arriesgada. Yo fui la única persona que nunca dejó de confiar en él. 2 años después nos casamos con un acuerdo muy sencillo. Mientras él dedicaba todo su tiempo a construir la empresa, yo me encargaría de mantener la estabilidad económica de nuestro hogar. Cuando el negocio creciera, disfrutaríamos juntos de todo lo que habíamos construido. Al menos, ese era el plan. Los primeros años fueron realmente difíciles. Hubo meses en los que la empresa apenas generaba ingresos. Más de una noche, Ethan regresaba a casa convencido de que debía rendirse. Yo me sentaba a su lado, le preparaba otra taza de café y le recordaba por qué había comenzado aquel sueño. «Vamos a salir adelante», le decía una y otra vez, y, de alguna manera, siempre lo hacíamos. Mientras él luchaba por sacar adelante la empresa, yo trabajaba horas extra casi todas las semanas. Mi salario pagaba la hipoteca, la comida, los servicios, el seguro médico y, en más de una ocasión, incluso cubría gastos de la empresa cuando los inversionistas desaparecían. Pospuse mis estudios de posgrado porque no podíamos costear ambas cosas. Seguí conduciendo el mismo automóvil durante años. Renuncié a vacaciones y a muchos de mis propios sueños. Pero nunca sentí que estuviera perdiendo algo. Creía que todo aquello era una inversión en nuestro futuro. Cada vez que Ethan me daba las gracias, siempre repetía la misma frase: «Algún día todo lo que estamos construyendo será de los dos». Y yo le creía por completo. Todo cambió en el 7º año de la empresa. Uno de los productos de Ethan tuvo un éxito inesperado y, en muy poco tiempo, su negocio comenzó a crecer a una velocidad impresionante. En menos de 2 años abrió oficinas en varios estados, apareció en revistas de negocios, concedió entrevistas y empezó a ser invitado a importantes conferencias. De repente, todos querían conocer a Ethan Carter. Al principio, yo me sentía orgullosa. Ver a la persona que amas cumplir el sueño por el que ambos habían luchado durante tantos años era algo realmente especial. Pero el éxito empezó a cambiarlo. Poco a poco dejó de preguntarme cómo había sido mi día. Durante la cena solo hablaba de inversionistas, nuevos contratos y cifras de crecimiento. Nuestras conversaciones dejaron de ser entre 2 personas, se convirtieron en largos monólogos sobre su empresa. Aunque contrató asistentes para ayudarlo en el trabajo, esperaba que yo siguiera ocupándome sola de todo lo que ocurría en casa. Un día decidí hablar con él. Ahora que las cosas van mejor, creo que por fin podría volver a estudiar y terminar mi maestría. Ni siquiera levantó la vista del teléfono. ¿Para qué? Aquella única palabra me tomó completamente por sorpresa, porque siempre ha sido uno de mis sueños. Él simplemente se encogió de hombros. «Ya no hace falta. No la necesitas». No discutí. Pero algo dentro de mí empezó a romperse. Con el paso de los meses, la relación que habíamos construido desaparecía lentamente. Los viajes de negocios eran cada vez más frecuentes. Las reuniones nocturnas se volvieron habituales.
Nuestros planes de fin de semana siempre terminaban cancelándose. Cada vez que intentaba expresar mi preocupación, recibía exactamente la misma respuesta. Estás exagerando. Piensas demasiado. Todo es por el trabajo. Quise creerle. De verdad lo intenté. Hasta que una tarde, mientras organizaba unos documentos para el contador, encontré varias reservas de hotel. Las fechas no coincidían con ninguno de los viajes de negocios que figuraban en su agenda. No dije nada. Todavía no. En lugar de enfrentarlo, decidí observar con más atención. Y cuanto más observaba, más evidente se hacía la verdad. Empezó a contestar llamadas lejos de mí. Borraba los mensajes, apenas los recibía. Protegió con contraseñas todos sus dispositivos, algo que nunca había hecho antes. Entonces ocurrió algo que terminó de abrirme los ojos. Una tarde lo escuché hablando por teléfono. Creía que yo estaba demasiado lejos para oírlo. Pronto resolveré el divorcio, dijo con total tranquilidad. Solo necesito dejar todo preparado antes. Sentí que el mundo se detenía, no porque quisiera separarse de mí, sino porque llevaba tiempo planeándolo, sin decirme una sola palabra. Aquella noche no lloré. Permanecí sentada en silencio en la sala de nuestra casa hasta que amaneció, y cuando salió el sol, tomé una decisión. Si para él nuestro matrimonio ya había terminado, no iba a suplicarle que se quedara. A la mañana siguiente contraté a una abogada especializada en divorcios. Se llamaba Linda Morales. Después de revisar la carpeta que había llevado, me miró con sorpresa. «Rachel, ¿cuántas pruebas has reunido?» Coloqué sobre su escritorio un enorme archivo lleno de documentos. Había estados de cuenta bancarios, declaraciones de impuestos, contratos, correos electrónicos, recibos y registros financieros de más de 10 años. Linda sonrió con admiración. Muy pocas personas guardan todo esto. La miré con tranquilidad antes de responder. Los documentos nunca olvidan la verdad. Durante las semanas siguientes, Ethan contrató a uno de los equipos de abogados más prestigiosos de la ciudad. Mientras tanto, algunos amigos en común comenzaron a llamarme. Ethan dice que no recibirás ni un solo centavo de la empresa. Asegura que todo lo construyó él solo. Yo simplemente les agradecía la información. Nunca discutía. Nunca intentaba convencer a nadie. Sabía que, tarde o temprano, la verdad hablaría por sí sola. Finalmente llegó el día de la audiencia. Linda acomodó cuidadosamente todas las carpetas sobre nuestra mesa y me preguntó: ¿Estás lista? Respiré profundamente y miré hacia la puerta del tribunal. Ya no vengo a pelear. Solo quiero que salga a la luz la verdad. En ese momento, Ethan entró al juzgado vistiendo un costoso traje a medida. Detrás de él caminaban sus abogados. Y, sentada entre el público, estaba la misma mujer que aparecía en aquellas misteriosas reservas de hotel. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella sonrió con seguridad. Ethan se acercó unos pasos y habló en voz baja. «Debiste aceptar el acuerdo que te ofrecí». No respondí. Las puertas de la sala se abrieron. Todos nos pusimos de pie cuando el juez tomó asiento. Mientras comenzaba la audiencia, abrí lentamente mi maletín, saqué un sobre sellado y se lo entregué a Linda. Cuando llegue el momento, déselo al juez. Ella asintió sin hacer preguntas. El ambiente dentro de la sala era completamente silencioso. Ethan permanecía relajado en su asiento, con la tranquilidad de alguien que estaba convencido de que ya había ganado. Después de todo, él creía que la empresa, las inversiones y todo el patrimonio construido durante años le pertenecían únicamente a él. Su abogado fue el primero en tomar la palabra. «Señoría, el señor Carter levantó esta empresa gracias a su talento, su esfuerzo y su liderazgo. Aunque la señora Carter fue su esposa, su participación no fue determinante en la creación ni en el crecimiento del negocio. Por esa razón, solicitamos que la empresa sea considerada un patrimonio exclusivamente del señor Carter». Ethan sonrió con satisfacción. Era la misma sonrisa que años atrás utilizaba cuando prometía que todo lo construiríamos juntos. Solo que ahora ya no transmitía cariño, solo orgullo. El juez dirigió entonces su mirada hacia Linda. ¿Respuesta de la parte demandada? Mi abogada se levantó con absoluta calma. «Con gusto, señoría». No levantó la voz. No acusó a nadie de mentir. Simplemente caminó hasta el escritorio del secretario del tribunal y entregó el sobre sellado que yo le había confiado minutos antes.
El juez arqueó ligeramente las cejas. ¿Qué contiene este documento? Linda respondió con serenidad. Una cronología completa de las contribuciones financieras de mi clienta, respaldada por pruebas documentales que ya forman parte del expediente. El juez tomó el sobre. Lo abrió lentamente. Y toda la sala quedó en absoluto silencio mientras comenzaba a leer punto. El juez recorrió lentamente las primeras páginas del documento. La sala permanecía completamente en silencio. Ethan seguía sentado con los brazos cruzados, convencido de que aquel sobre no cambiaría absolutamente nada. La mujer que lo acompañaba también sonreía con tranquilidad. Ninguno de los dos parecía preocupado. Sin embargo, a medida que el juez avanzaba en la lectura, su expresión comenzó a cambiar. Se detuvo unos segundos. Volvió a leer un párrafo. Después pasó nuevamente a la página anterior para comprobar una fecha. Finalmente levantó la vista. Señora Carter, ¿usted organizó personalmente toda esta documentación? Sí, señoría. El juez hizo un leve gesto de aprobación. Debo reconocer que pocas veces veo una cronología tan clara y bien respaldada. Volvió a concentrarse en el expediente. No encontró acusaciones. No había palabras cargadas de resentimiento, solo fechas, cifras y documentos verificables. La primera anotación decía: marzo de 2011. Rachel utilizó parte de sus ahorros personales para cubrir la nómina de la empresa cuando una inversión prometida fue retrasada. Junto a esa información aparecían los comprobantes bancarios correspondientes. Unas páginas después encontró otro registro. Septiembre de 2012. Rachel refinanció su automóvil para reducir los gastos mensuales del hogar y así poder seguir apoyando económicamente el crecimiento de la empresa. También había estados de cuenta que confirmaban cada movimiento. Luego apareció otro documento. Febrero de 2013. Rachel decidió aplazar sus estudios de posgrado para continuar trabajando a tiempo completo mientras Ethan se dedicaba exclusivamente al desarrollo del negocio. El juez continuó avanzando. Entonces encontró varios correos electrónicos. Uno de ellos llamó especialmente su atención. Era un mensaje escrito por el propio Ethan años atrás. No habría podido mantener viva la empresa sin ti. Algún día, todo lo que construyamos será de los dos. El silencio dentro del tribunal se hizo aún más profundo. El juez siguió leyendo. Otro correo decía: gracias por hacerte cargo otra vez de la hipoteca. Si hoy puedo asistir a esta reunión con los inversionistas es porque tú sostienes todo lo demás. No levanté la mirada. No necesitaba hacerlo. Podía sentir cómo el ambiente alrededor de Ethan empezaba a cambiar. La seguridad con la que había llegado esa mañana comenzaba a desaparecer. El juez tomó entonces los informes financieros presentados por ambas partes y empezó a compararlos uno por uno. Revisó fechas, transferencias bancarias, préstamos, registros corporativos, declaraciones fiscales. Cada documento coincidía exactamente con la línea de tiempo entregada por mi abogada. Después de varios minutos, levantó la vista y miró directamente a Ethan. Señor Carter, hace unos momentos declaró que, después del primer año, la empresa se financió únicamente con sus propios recursos. ¿Sigue manteniendo esa afirmación? Sí, señoría. El juez levantó un documento. Entonces, ¿podría explicar esta transferencia? Por primera vez en toda la audiencia, Ethan dejó de sonreír. Su abogado tomó rápidamente el expediente para revisarlo. Al observar la fecha y la cantidad, guardó silencio. El juez continuó con absoluta calma. Este depósito coincide exactamente con un retiro realizado desde la cuenta personal de la señora Carter el mismo día. Ambos movimientos aparecen registrados en las entidades bancarias correspondientes. Nadie dijo una sola palabra. El silencio, esta vez, parecía pesar mucho más que cualquier argumento. La audiencia continuó en un silencio absoluto. Ethan permanecía inmóvil mientras su abogado revisaba una y otra vez los documentos que acababan de aparecer frente al juez. El magistrado pasó otra página antes de volver a hablar. Los registros también muestran que, durante casi 4 años consecutivos, fue la señora Carter quien asumió el pago de la hipoteca, los seguros, los servicios del hogar y la mayoría de los gastos familiares, mientras la empresa aún no generaba ganancias suficientes. Ethan bajó lentamente la mirada. Su abogado intentó decir algo, pero el juez levantó la mano para pedir silencio. Después tomó otro de los correos impresos que formaban parte del expediente.
Aquí el señor Carter reconoce expresamente que la señora Carter mantuvo económicamente el hogar y ayudó a sostener la empresa durante sus años más difíciles. El juez levantó la vista. «Señor Carter, ¿es auténtico este correo?» Durante unos segundos nadie respiró. Finalmente, Ethan respondió con una voz mucho menos segura que al inicio de la audiencia. «Sí», lo escribí yo. Aquella simple respuesta cambió el ambiente por completo. El juez cerró la carpeta con calma y tomó unas breves notas. Luego dirigió la mirada hacia ambas partes. Después de revisar la documentación presentada y escuchar las declaraciones realizadas hoy, este tribunal considera necesario realizar una revisión financiera completa antes de emitir una resolución definitiva sobre la división de los bienes matrimoniales. La sonrisa de Ethan había desaparecido. La mujer que lo había acompañado desde el principio bajó la cabeza sin decir una sola palabra. 3 semanas después, ambas partes regresamos al tribunal. Durante ese tiempo, un equipo independiente revisó cada documento presentado: estados bancarios, declaraciones fiscales, contratos, registros de la empresa, préstamos y años completos de correspondencia. Yo no pasé esas semanas celebrando. No había nada que celebrar. Un matrimonio había terminado, y ningún documento podía cambiar eso. Cuando comenzó la audiencia final, Ethan parecía otra persona. Seguía vistiendo un traje elegante, pero aquella seguridad que antes reflejaba había desaparecido. El juez abrió el informe definitivo y habló con serenidad. La investigación financiera confirma que la señora Carter realizó importantes aportaciones económicas durante los primeros años de la empresa y que dichas contribuciones fueron fundamentales para su desarrollo. Pasó una página más. Asimismo, el informe demuestra que varias afirmaciones realizadas anteriormente sobre el origen de los fondos y las responsabilidades financieras del hogar no reflejaban completamente los hechos. La sala permaneció en absoluto silencio. Entonces llegó la decisión. Por lo tanto, este tribunal ordena que los bienes matrimoniales sean distribuidos conforme a las pruebas verificadas y a la legislación aplicable. Eso fue todo. No hubo gritos. No hubo discusiones. Solo la verdad respaldada por documentos. Al terminar la audiencia, las personas comenzaron a abandonar la sala. Ethan permaneció sentado durante unos instantes. Cuando finalmente me acerqué a la salida, escuché su voz detrás de mí. «Rachel». Me detuve. Me equivoqué. No respondió nadie más. Solo nosotros dos permanecíamos allí. Él respiró profundamente antes de continuar. Durante años me convencí de que había construido todo yo solo, porque era más fácil que aceptar cuánto dependí de ti. Lo miré en silencio. Después de unos segundos, añadió con sinceridad: «Lo siento». No sentía odio, tampoco deseos de venganza. Simplemente había aceptado que esa etapa de mi vida había terminado. «Nunca te ayudé buscando reconocimiento», respondí con calma. «Lo hice porque te amaba». Un mes después, el acuerdo quedó oficialmente cerrado. El resultado fue justo. No extraordinario. No, perfecto. Simplemente justo. Con ese nuevo comienzo, decidí invertir en el sueño que había pospuesto durante tantos años. Abrí mi propia firma de consultoría financiera para ayudar a pequeñas empresas familiares a crecer de manera responsable. Por primera vez, ya no estaba construyendo el sueño de otra persona. Estaba construyendo el mío. Con el tiempo, entendí que mi mayor victoria nunca fue el dinero. Fue descubrir que mi verdadero valor nunca dependió de que alguien más reconociera mis sacrificios. Porque la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y desde aquel día, el futuro que empecé a construir, por fin me pertenecía únicamente a mí.